Bueno, muy buenos días para todos. Ya finalizando el trabajo de los working groups. Es una jornada agotadora, así que voy a tratar de ser lo más breve posible para informarles un poco acerca del trabajo del grupo de hipertensión portal. Este grupo lo coordinamos la doctora Nina Colina y yo. Eh, Nosotros ya empezamos a trabajar durante la presidencia de Juan Rivera. Pero bueno, este grupo trabajó lento, la verdad que la pandemia nos perjudicó bastante. Yo sé que hay mucha gente que ha aprovechado la pandemia para hacer cosas, pero en realidad muchos de nosotros tuvimos mucho más trabajo durante la pandemia que sin la pandemia y no se enlenteció, además de las múltiples actividades, bastante. Pero bueno, el grupo está integrado por estos colegas que ustedes ven acá. Este no es un grupo cerrado, tal vez me olvidé de alguno de los colegas que lo componen, por favor me lo hacen saber. Y naturalmente, si algún colega quiere incorporarse al grupo, por supuesto que es un grupo abierto de trabajo. Siempre dijimos, bueno, no podemos ser 150 personas porque son grupos inmanejables, pero naturalmente que es un grupo abierto y quien quiera trabajar en este tema, naturalmente que lo puede hacer. El tema de la hipertensión portal es un tema particularmente complejo porque, como siempre, hay muchas guías, recomendaciones y todo para pacientes adultos, pero para pacientes pediátricos hay una enorme cantidad de zonas grises. Y bueno, en un inicio lo que nos propusimos fue justamente, sin ser un estudio realmente científico, no tiene valor científico, sino más bien un valor de encuesta, quisimos ver en América Latina en qué situación estábamos, sobre todo en algunos aspectos, como la definición de la hipertensión portal, el diagnóstico de la hipertensión portal, la indicación de la endoscopía en pacientes con hipertensión portal que no han sangrado, que como vamos a ver después es un tema bien polémico y en distintos lugares se hacen diferentes cosas. La utilización de medicación en general en esta patología, los betabloqueantes, los antibióticos, y naturalmente el tratamiento definitivo, donde hay tratamiento, donde no hay, donde se puede hacer la operación de Mesorex y donde no, si se hacen otras operaciones diferentes. Y bueno, como corolario queríamos construir una guía latinoamericana para tratar de hablar todos el mismo idioma y por qué no avanzar en algún trabajo multicéntrico, ya que estos pacientes no son muchos, es una patología poco frecuente, pero los gastroenterólogos y los endoscopistas para nosotros la vemos con frecuencia. Y bueno, eso nos ayudaría, como decía, a hablar todos el mismo idioma. Lo primero que hicimos fue construir esta pequeña encuesta, que ya presentamos algo de esto hace unos meses atrás, donde, bueno, evaluábamos un poco a los gastroenterólogos, su edad, número de pacientes que ven, si ven este tipo de pacientes, si realizan o no la endoscopía, como yo les decía, cuando se enfrentan a los distintos grados de varices, qué hacen con ellas, si cuando tienen signos rojos la tratan, a pesar de que el paciente no haya sangrado, etcétera, etcétera. También la utilización de beta bloqueantes, de antibióticos, bueno, un poco lo que les comentaba hoy, qué posibilidades tenemos con el tratamiento, sobre todo la hipertensión portal, naturalmente perhepática, que es la que vemos más en pediatría, eh, qué posibilidades de tratamiento definitivo tenemos, o por lo menos, no sé si llamarle definitivo, pero el tratamiento más radical que solo tratar las complicaciones de la enfermedad. Y bueno, también naturalmente cuáles son las técnicas que se utilizan para la erradicación de varices, quién usa escleroterapia o banding o ambas combinadas, y cuáles son los tratamientos que se realizan cuando aparecen las varices gástricas, ¿verdad? Tanto tipo GOM como las otras. Y bueno, déjenme mostrarles muy brevemente, estos son unos resultados totalmente primarios de la encuesta de 25 colegas, pero como vemos, por suerte contestaron colegas de varios países, por lo tanto es una muestra, ya digo, esto no tiene valor científico, pero sí es una muestra bastante representativa. Allí está la edad. Cuando vemos la edad, vemos que en general la han contestado ya colegas más crecidos, más parecidos a la edad nuestra.
pero también hay algunos colegas jóvenes que han contestado esta encuesta. Y bueno, cuando vemos si evalúan o no evalúan pacientes, qué cantidad de pacientes evalúan, cuántos pacientes ven en general en su consulta gastroenterológica, pero cuántos pacientes ven también portadores de esta patología, a cuáles les hacen endoscopia, y ya aquí vemos un poco, nosotros ya le planteamos sobre todo la endoscopia cuando el paciente no ha sangrado, ¿verdad? Que en general las guías dicen que no son necesarios realizarla, sin embargo, por lo que vemos, hay más colegas que la realizan que no, pero hay colegas que no realizan, ¿verdad? Y naturalmente cuando se enfrentan a las varices, tanto en el grupo de pacientes que tienen hipertensión portal por cirrosis, como en el grupo de pacientes que tienen hipertensión portal prehepática, generalmente por carcinoma de la porta, cuando miramos lo que hacen frente a los distintos tipos de varices, tipo varices grado 2, varices que tienen signos rojos, varices grado 3, pero que nunca han sangrado, como vemos, los tratamientos que se emplean son de los más diversos. Algunos solo las controlan, otros le dan metabloqueantes, otros comienzan haciendo ya ligaduras o banding, de manera que indudablemente esta es una patología que no tenemos no son esas patologías que uno dice, bueno, tiene una neumonía, marcha bien con ampicilina y todo el mundo hace ampicilina. Aquí la verdad es que el rango de tratamiento es bastante variable. Nos ocurre lo mismo con el uso de la medicación, si miramos los beta bloqueantes, si esos pacientes se mandan a evaluación cardiovascular, como vemos unos sí, otros no, y algunos plantean de acuerdo a la situación, si tiene cavernoma, si no tiene cavernoma, y cuando usan vasodilatadores, si usan generalmente el propranolol, que es el más utilizado, pero algunos usan otros, el carvedilol. Cuando miramos también el tratamiento de las varices gástricas, vemos un amplio, también un espectro grande de tratamientos, es decir, aquí cuando uno lo analiza, si bien la muestra es chica, pero ya digo, es bastante variada y abarca muchos países, ve que los tratamientos son bien diversos, como ustedes ven acá, algunos son los tratamientos expectantes, manejo médico, cuando ven la HOP2, algunos hacen profilaxis con betabloqueantes, otros no, otros van directamente a la escleroterapia o al banding, y lo mismo con las varices gástricas que no son GOV, ¿verdad? Las aisladas en el estómago, como ustedes ven acá, también se utilizan distintos tratamientos con bandas, que algunos plantean que están contraindicadas, otros la usan, algunos con escleroterapia con polidocanol, otros usan cianocrilato. Es decir, que básicamente lo que yo les planteaba se ve claramente a través de la encuesta. También cuando vemos el tratamiento definitivo, por lo menos de la hipertensión portal, o pretendidamente curativo de la hipertensión portal, y miramos las posibilidades que hay en los distintos centros de hacer la operación del Mesorex, vemos que en algunos sí, en otros no, que la indicación también es variable de los distintos centros, que algunos lo hacen a través del equipo de trasplante, como hay algunos autores en el mundo que lo que indican o lo que recomiendan es que lo haga el propio equipo de trasplante, este tipo de operación. Sin embargo, en otros países participa, o el que lo hace es el cirujano vascular. Y bueno, si no tienen la posibilidad de realizar el Mesorex, si hacen otro tipo de derivación, ¿verdad? Esplenorenal, etcétera. Bueno, algunos sí, otros no, y aquí están un poco detalladas donde indican este tipo de tratamiento. Algunos dicen cuando no pueden realizar el Mesorex, bueno, otros cuando que no lo tienen lo practican de rutina. Y bueno, con todo, básicamente lo que obtuvimos de la encuesta es lo que esperábamos encontrar, porque ya en conversaciones informales, a través con los distintos colegas de los países,
ya habíamos visto que no hay una guía bien clara de tratamiento, ni de diagnóstico, ni de tratamiento de las complicaciones, ni de tratamiento definitivo de la hipertensión portal. Entonces lo que nos planteamos ahora, es decir, en realidad recién estamos haciendo el trabajo de campo, cuando tengamos todo completado el estudio epidemiológico, yo los invito a que los que no han contestado la encuesta la contesten para nosotros tener datos un poco más fidedignos. Cuando tengamos los datos, por supuesto, se los vamos a hacer conocer a todo el resto de América. Nos propusimos hacer una revisión bibliográfica bien importante, nosotros ya nos hemos, bueno, repartido algunas, por supuesto la Biblia de la hipertensión portal, pero hemos hecho una revisión de la bibliografía y seguramente nos vamos a abocar a la construcción de una guía latinoamericana y con la idea de poder hacer algún trabajo multicéntrico en este sentido. Y bueno, finalmente la doctora Colina también nos propuso realizar un webinar para ponernos un poco a tono, para poder conversar sobre este tema. Es algo que vamos a implementar también en el correr de lo que queda este año, probablemente no, pero tal vez el año que viene. Y bueno, trataremos de que sobre el fin de año podamos tener construida nuestra guía y poder ponernos a trabajar entonces en la realización de algún trabajo. Bueno, esto era un poco lo que le quería mostrar y bueno, les agradezco mucho su atención y el grupo vamos a seguir trabajando y les vuelvo a repetir que si algún otro colega quiere integrarse, estamos abiertos para que trabaje con nosotros. Así que muchas gracias por su atención y por supuesto si hubiera alguna pregunta en algún momento que tengamos para dialogar, con mucho gusto se las voy a contestar.